Señoras y señores, tenemos el último episodio de la temporada con el Barça. La verdad, no sé si va a ser este el último episodio de la serie o no. Depende de lo que ocurra hoy, porque, bueno, ya sabéis, empezamos por todo lo alto. Tenemos un partidazo contra el Paris Saint-Germain en la Champions, pero claro, son cuartos de final. En cuyo caso pasemos, nos tocará jugar la semi, y en cuyo caso pasemos, tocará jugar la final. Y ya sabéis que la Champions es lo único que nos queda por ganar. La Liga, bueno, está bastante complicada. Obviamente la intentaremos luchar hasta el final, porque quedan 8 jornadas. Pero bueno, el Madrid nos saca 5 puntos, el Atlético nos saca 8, así que no es nuestro principal título a intentar ganar esta temporada. Y luego aparte, ojito, porque tenemos la gran final de la Copa del Rey contra también el Atleti. Ahí va a estar, la verdad, una de las claves. Si ganamos la Copa del Rey contra el Atleti, quizá, pues oye, podemos hacer que pierda algún partido en Liga, se les baja un poco la moral, no sé, ya veremos. Tenemos que jugar también en Liga contra el Atlético, así que va a ser un episodio largo. Siéntense, pónganse cómodos, porque final de la Copa del Rey, final de Liga, que veremos si se puede luchar o no. Y una Champions que empezamos ya contra el PSG, pero es que quedan equipazos por ahí como Madrid, City, Tottenham, Juve, o sea que, bueno, veremos si acabamos pasando contra el PSG o no, pero vamos allá con estos cuartos de... Pues señores, ya estamos por aquí. Primer round de estos cuartos de final frente a un viejo enemigo, frente al Paris Saint-Germain. Nos enfrentamos al equipo de Luis Enrique. Primer partido en casa. Bueno, la mala noticia es que tendremos que jugar el partido de vuelta allí en el Parque de los Príncipes, pero bueno, tampoco es que sea un campo que apriete demasiado, así que no debería ser ningún problema, pero... bueno, siempre gusta, ¿no? Jugar el último partido en tu casa con tu gente, así que vamos allá, primer partido, vamos a intentar sacar un buen resultado, vamos a intentar aprovechar que jugamos en casa para intentar sacar algo bueno de aquí y ir un poco más tranquilos a Francia, así que vamos allá con el partido. Uy, Lamine. ¡Ay, qué parada de Donnarumma! Venga ya, tú. Bueno, hemos tenido la primera, ¿eh? La primera clarísima. La primera clarísima del partido. ¿Yo qué eres? Qué parada otra vez, tío, de Donnarumma. Pues nada, ya van dos, chicos. Ya van dos paradas de Donnarumma, que está, como siempre, chetadísimo en este juego. Luego la vida real no para ni en autobús. Joder, qué jugar, tú. Madre mía, qué jugar, qué velocidad, colega, el PSG, macho. No ha jugado así de rápido el PSG en su vida, macho. Es la primera temporada. Que va, esta ya es la tercera. Este modo carrera empezó el día que salió el FIFA. ¿Cómo va a ser la primera temporada? Hola. ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero por qué remate de cabeza? ¡Bobo! Nada. Pues nada, tío. Pues nada, macho. 0-0 contra el PSG. Partidazo, muy divertido. Gracias a Sports por hacer un gameplay tan divertido en este juego. Gracias. Pues nada, chicos, simulamos contra el Betis con todos los suplentes, que luego tenemos el partido de vuelta contra el PSG. Y pues fíjate, sorpresa, con los suplentes ganamos 3-0 contra el Betis. Golitos de Mika Mármol, se me lesiona Ansu Fati, Rafinha y Casado. Pues señores, malas noticias, Ansu Fati se ha lesionado y se pierde todo lo que queda de temporada. Ansu, pie roto, 3 meses. No paran de perseguir a las lesiones a Ansu Fati, es increíble. Pues señores, ya estamos por aquí, partido de vuelta, segundo round frente al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, después de ese maravilloso e increíble, impresionante, épico 0-0. Pues esperemos que hoy no sea un 0-0, pero si por algún casual lo fuera, pues ya sabéis que nos tocaría irnos a la prórroga y en todo caso, pues también después a los penaltis. Así que chicos, el Barça que se la juega en 90 minutos, quizás algo más. Seguir vivo en la Champions o no contra un Paris Saint-Germain que juega en casa, que tiene a toda la afición, que tiene el estadio lleno, así que va a tocar hoy sufrir, va a tocar hoy remar y trabajarse la victoria. Vamos a ver si podemos conseguirlo, chicos. Vale. No, espérate que ahora Marquinhos corre más que Rafinha, no te jodas. ¡Vamos, hombre! ¡Ahí está! ¡Qué golazo de Rafinha, señores! ¡Sí, señor, hombre! Minuto 70, nos ponemos por delante, pide calma Hansi Flick, pero ojo con este gol que es muy importante. Madre mía, la que le ha hecho a Marquinhos en banda y cómo entra el brasileño, la cruza y golazo, señores. Vaya golazo de Rafinha, vaya golazo del capitán.
Histórico, señores. Histórico. Vale. Vamos. Sí, señor. Sí, señor. Qué mierda de tiro. Vale, vale, tiempo cumplido ya, ¿eh? Termina aquí el partido. Rafi. ¡Al palo! No te creo, Rafinha al palo. Y se termina el partido, señores. Se termina el partido. 0-1 ganamos en el Parque de los Príncipes. Me sirve por la mínima. Casi metemos en el 93. Pero estaremos en las semifinales de la Champions. Menos mal. Y ojito porque tenemos sorpresas en esta Champions. El Milan se ha cargado el Benfica y el City le ha metido un 5-1 al Madrid, señores. El Madrid fuera de la Champions y la Juve se ha cargado al Tottenham. Así que posibles rivales en semis, Milan, City o Juventus. Pues señores, tenemos ya rival. Nos toca semifinales frente a la Juventus, equipo al que ya le ganamos una final de la Champions. Y por el otro lado City y Milan, ¿eh? Todo parece indicar, si ganáramos a la Juventus, que va a ser complicado, pero si por lo que sea ganáramos a la Juventus, entiendo que la final sería contra el City. O sea que, ¡puah! Esto va a ser complicado, chicos. Esto va a ser complicado de cojones. Pues chicos, después de eliminar al PSG, vamos a simular frente al Oviedo, que están puestos de descenso prácticamente, rotando bastante el equipo. Y bueno, pues aún así rotando, conseguimos ganar. Golitos de Fermín y de Víctor Roque, aprovechando los minutos, grande. Pues chicos, vamos allá. Partido antes de la final de la Copa. Partido frente al Athletic Club. También rotando, pero no todo el equipo. Una parte sí y una parte no. En principio en 3 días podríamos recuperarnos bien para la final, pero quiero rotar igualmente. Y pues ahí está. Incluso yo rotando, pues doblete de Jokeres y golito de Cucurella para ganar al Athletic. Y llevamos una muy buena racha en Liga, chicos. Llevamos una muy buena racha en Liga. La verdad, no sé si el Atlético de Madrid o el Madrid estarán pinchando partidos o no. Vamos a verlo ahora, porque si han pinchado algún partido puede que les hayamos recortado, ¿eh? Pues chicos, efectivamente, estamos en la jornada 30, ahora estamos en la 33 y en 3 jornadas hemos remontado al Madrid, señores. El Madrid parece que ha perdido puntos, ya le hemos empatado, nos sacaba 5 el Madrid, ¿eh? Nos sacaba 5 puntos el Madrid y estamos con 79. Y nos sacaba 8 el Atlético, ahora nos saca 4. Y tenemos que jugar contra el Atlético, es decir, si ganamos al Atlético estaríamos a 1. Cuidado, que pensaba yo que no íbamos a poder luchar la liga y verás tú que al final sí que podemos lucharla, ¿eh? Verás tú. Lo que quiero ver es qué ha pasado, porque mira, el Atleti le ganó al Rayo, el Madrid ganó al Oviedo. En la siguiente jornada, el Madrid... Ah, claro, es que el Madrid y el Atleti jugaron entre ellos, claro. Han empatado y han perdido puntos los dos. Eso nos vino increíble. Y en la siguiente jornada el Madrid ganó y el Atleti ganó. Yo gané al Oviedo. Y en la siguiente jornada el Madrid perdió contra el Villarreal y el Atleti empató contra el Depor. Así que por eso hemos recortado estos puntos, señores. Aún así está difícil, obviamente, no dependemos de nosotros. Bueno, en parte sí, porque si ganamos al Atleti podemos depender de nosotros y el gol, la verdad, es lo ganamos. Así que, bueno, ya lo veremos luego, pero ahora mismo no nos importa la liga, nos importa la final de la Copa del Rey. Pues, señoras y señores, encerrona histórica, porque la final de la Copa del Rey se juega en el Metropolitano y jugamos con el Atlético de Madrid jugando en el Metropolitano de local. O sea, bueno, esto la verdad que... esto, no sé, la verdad que es de coña. O sea, jugar contra el Atleti y que encima juegue de local en su estadio es un poco raro una final. Pero bueno, chicos, es lo que nos toca. Vamos allá, tenemos final de la Copa del Rey frente al equipo del Cholo, frente al Atlético de Madrid. Vamos a ver si podemos ganar, porque también tenemos que estar luchando la liga contra ellos. Así que de ganar hoy esta final de la Copa del Rey al Atleti, la verdad que podríamos fastidiarles bastante. Podría ser una jodienda bastante gorda para ellos. Y en cuanto a la moral, pues estaría importante hacerlo. Y la verdad que me encanta la Copa del Rey. Impresionante, chicos, muy bonita. Así que nada, vamos allá con esta finalísima. Dani Olmo. ¡Uy, chaval, qué golazo! No, qué golazo, para poner por delante al Barça en la final de la Copa del Rey. Golazo de Dani Olmo. ¿Por dónde ha entrado eso? Madre de mi vida, aquí lo vamos a ver con el point of view de Dani Olmo. No, es que ha entrado por la misma escuadra, ¿eh? O sea, creo que no había más escuadra para que entrase más por la escuadra que este gol de Dani Olmo, que hoy en la vida real se ha hecho un partidazo contra el Español y aquí nos clava este tremendo golazo. ¡Qué barbaridad!
Qué barbaridad de gol, tú. Qué locura. Dios mío, Dani Olmo, chaval. Uf. Ah, tú, que estaba Frenkie de Jong en el Atleti, verdad, no me acordaba. Lo vendimos al Atleti, tío. Que ven, Chesney. ¿Podemos robar un balón? Gracias, equipo. Bien, gracias. ¿Podemos quedar un baloncito? Lo que acabo de hacer la mina. La robada. La presión. Nada. Pues esto se va a terminar, chicos. Se va a terminar y ahí está. Ganamos al Atleti y somos campeones de la Copa del Rey. Otra temporada más. La verdad que final, bueno, final bastante pareja en cuanto a el resultado, pero en cuanto a juego, la verdad que hemos dominado mucho. Aunque el Atleti, también hay que decir que cuando tenía el balón costaba quitárselo. Pero ahí está, señores, otro título más. Nos llevamos a la Copa del Rey frente al Atleti. Y bueno, pues la verdad que puede ser un punto de inflexión. Veremos si tras esta derrota del Atleti en la final contra nosotros caen un poco mentalmente para intentar remontarles la liga. Va a estar complicado porque no quedan muchas jornadas, pero sabiendo que tenemos que jugar contra ellos directamente, pues oye, quién sabe, a lo mejor sí que podemos. Y bueno, vamos a levantar la Copa Invisible, ¿no? Por lo que veo. Por lo que veo, Rafinha, sí, bueno, la federación que va contra el FC Barcelona, la federación que no quiere darnos el título y nos dan un título totalmente invisible. Y pues ahí está, el Barcelona campeón de absolutamente nada, ¿no, chicos? Ahí está, perfecto, gran título. Me hace gracia porque aquí sí que sale la foto de la copa, pero luego cuando nos han dado el título, no. O sea, no sé por qué, se ha bugueado, pero bueno, aquí vemos a Pedri con la copa. Pues señores, ya estamos por aquí, semifinales de la Champions contra la Juventus de Turín. Estamos en el Juventus Stadium, primer round, primer partido aquí en Italia. El segundo, como ya sabéis, será en casa después de eliminar a todo un Paris Saint-Germain. Pues vamos a ver qué nos trae este partido. Venimos con alguna que otra baja importante, alguna rotación. Al final, pues hace 2 días apenas jugamos esa final de la Copa del Rey, así que no está toda la plantilla, o por así decirlo, todo lo inicial pues para poder jugar. Por ejemplo, no está Dani Olmo, no está Lamine Yamal, pero bueno, por suerte pues tenemos otros grandes jugadores que pueden suplirlos, así que vamos allá con este primer partido en Italia. Uy, ¿Jokeres? Ay, me la tapó Bremer, chicos. Me la ha tapado Bremer. Pero bueno, ahí está. Primeras ocasiones. Vamos llegando ya. Vamos llegando. ¿Jokeres? ¡Jokeres! ¡Qué parada de Perin! No te puedo creer. Era el primero, ¿eh? Esta sí que ha sido clara, clara. Esta sí que ha sido clara, clarísima. ¡Hala! ¡Venga! El entradón. ¡Claro que sí, oye! Roja, Arby. A toda por saco, señores. Iracunda expulsado del partido. Entrada monumental. Obviamente, era roja, como una catedral. O sea, la entrada que le ha metido, vamos. Totalmente sin venir a cuento. A ver, desde aquí está complicado meterla, la verdad. Se puede probar un poco, pero... A ver. No está muy lejos tampoco, pero... Ah, muy centrada, tío. Tendría que haber cerrado más. Pues ojito, la Juve que se queda con uno menos. Ahora ya no va a dar tiempo porque ya va a terminar esta primera parte, pero... Pues sí. Chuta Fermín. Bueno, pues señores, nos vamos a la segunda parte. La Juventus con uno menos. Hay que aprovecharlo, Pues vamos allá, señores. Segunda parte y hay que aprovechar, hay que presionar arriba. Ellos tienen ahora uno menos en ataque. O sea que en principio deberíamos sufrir un poco menos, sobre todo por la banda de Pubil. E intentar aprovecharlo de alguna manera. Qué bien, Jokeres. ¡Buah, chaval! ¡Qué golazo de Jokeres! Madre de mi vida. Nos ponemos por delante en el partido y en la eliminatoria
Qué golazo de Gyökeres, fíjate ahí el sueco, nada, simplemente control, disparo y bueno, la manda a guardar. Es una barbaridad de este hombre chutando. Nada, es una locura de gol, es una locura de gol por donde entra y con la potencia y violencia que va ese balón, tú. Buah, qué locura. Qué buena, Roque. Vamos, Víctor, acaba de entrar. No te puedo creer, Víctor Roque, lo que acabas de fallar, tío. No creo, no te creo lo que acaba de fallar Víctor Roque, señores. Estaba ahí el 2-0 de la eliminatoria, tío. Me estoy llorando ahora mismo. Rafi. Pues toma, el segundo. Bueno, pues ha fallado Víctor Roque el 0-2, pero ahora le da la asistencia a Rafinha. Bueno, venga, va, se lo contamos también como suyo. Ahí está Víctor Roque. El pase tampoco era muy difícil, pero muy bien Rafinha. Otra vez apareciendo en los momentos importantes. Y golazo 0-2, ojito, porque esta eliminatoria la podemos estar dejando encarrilada, señores. Tenemos muy cerquita la final, señores. Tenemos muy cerquita la final. Queda partido de vuelta, pero cuidado. Uf. Puede ser el año, señores, puede ser el año. Nos quedamos 2 años fuera. Uno en octavos, otro en cuartos. Puede ser este el año. ¿Yo qué eres? Ay, qué lástima. Pues chicos, ahí está. 0-2 en Italia. Partidazo. Eliminatoria bastante encarrilada. Queda el partido de vuelta, pero a no ser que hagamos un desastre o yo que sé qué en la vuelta. Deberíamos estar, repito, deberíamos estar en la final. Así que chicos, vamos allá, porque lo tenemos muy cerquita, señores. Tenemos muy cerquita la final. Pues señores, dejamos la Champions de momento al lado y vamos a jugar de nuevo en la Liga frente al Atlético de Madrid. Después de ganar la final de la Copa del Rey, entramos ya en el mes de mayo, quedan las últimas 4 jornadas de Liga y en el caso de ganar hoy al equipo del Cholo Simeone, ojito, porque nos podríamos poner a 1 punto del Atleti cuando estábamos hace un mes a 8. O sea, en un mes les hemos recortado o les podríamos recortar 7 puntos y faltarían 3 jornadas en las cuales si al Atleti le da por empatar o perder algún partido, pues podríamos incluso remontar la liga o aún, de momento, optar o seguir optando al triplete. Así que vamos allá. Uy, Nico. No, era para Nico. Bueno, Víctor Roque, dale. No, Víctor, tío. ¿Se la ha parado Black o la ha tirado fuera? A ver. Nada, ha tirado fuera, ¿no? La ha tirado fuera, me cago en... No, el Barça no juega al tiki-taka. No juega nada al tiki-taka. Es totalmente presión arriba. ¿Qué coño ha hecho? El Barça me flipa. Lo que pasa es que, claro, al final, como roba tanto balón, tú miras la posesión y siempre tiene la posesión altísima. Pero jugar con posesión altísima quiere decir que juegues al tiki-taka. Y sí que era más posesión. Pero nos atacaba de forma diferente. No era tan directo. De hecho, nunca hacíamos contras con... Pues nada. Pues gol del Atleti, muy bien. Primer tiro a puerta, Julián Álvarez la mete desde su casa. Así se la pela. Luego chuto yo Black. Bueno, pues por lo que sea lo para todo. De hecho, Mika Mármol se ha apartado. Perfecto. Bueno. Con Guardiola era diferente. Eran los extremos pegados a la banda, entrando en diagonal. Mucho tiki-taka en medio con Iniesta, Busquets, Messi, Xavi. No, no tiene nada que ver. Mira la presión del Atleti, tío. De coña. Todo este juego es de coña, tío. Con algunos equipos. Métela, Gyökeres, por Dios. Pues nada. Pues nada, tío. Pues nada. Todos chutando para afuera. Black parándolo todo. Ay, de verdad que no entiendo absolutamente nada de este juego. Pero nada, pues ya está. Le apetecía ya que ganase la liga al Atleti. Y pues ya está, tío. Venga, claro que sigue haciendo pases ahí en alto. Todo el mundo ha sabido que el Atleti juega así. Tocando y tocando y tocando. La verdad que es un equipo que juega un fútbol espectacular, de toque, impresionante, muy bonito.
Así que nada, pues nada, perdemos contra el Atleti, perdemos la Liga. Y pues nada, chicos, pues bueno, casi mejor porque mira, nos centramos ya en lo que queda, que es la Champions. Y punto, el resto de partidos de Liga los simulamos, ya todo por salir. Es que no iba a mirar las estadísticas, pero para que veáis la vergüenza que es este juego, un tiro han hecho. Para que lo veáis, 7 tiros hemos hecho. 2 goles esperados, ellos 0 con 3. Para que lo veáis, chicos. 7 tiros, 7. 1 han hecho. 1 para adentro, ya está. Así nos han ganado. Bueno. Pues señores, ya estamos aquí, segundo partido de la Champions frente a la Juventus. Nos despedimos de la Liga. Bueno, no pasa nada, otro año será. De momento, lo que nos importa es esto. Y lo que nos importa es que estamos a 90 minutos de una nueva final de Champions. Después de haber caído el año pasado, no sé si fue en cuartos o en octavos. Y el año anterior, pues lo mismo. Este año estamos a un paso, señores. Un partido más de la final. Venimos con esa ventaja de 0-2 en Italia. Así que vamos a intentar mantenerla y estar en esa próxima final, seguramente contra el City, que la verdad no he mirado si había ganado o no, pero bueno, entiendo que sí, así que luego lo veremos. ¡Guau! ¡Qué tirito! Muy al medio. Ay, muy al medio. Joder, es que Cucurella no corre, tío, le pesa el orto. La melena le pesa, porque no entiendo, tío, no corre nada. Sí, le pesa el pelo, tío, no lo entiendo. Mira, tampoco corre Nico. Es que no corren los jugadores, tío. Qué bien, Koundé. ¿Lo querés? Me mata, por Dios. Es que no corre nadie, tío. Tú, de verdad, se me están quitando las ganas este año. O sea, por una parte tengo ganas de probarlo y por otra tengo miedo. O sea, el Road to Glory este año, ¿qué coño puede ser? O sea, lo del Road to Glory este año, ¿nos vamos a quedar calvos? ¿O cómo? No entiendo. ¿Qué coño quieres? ¿Qué coño quieres? ¡Métele! Otra parada. Venga. Jolín, es otra parada, tío. Nada, tú, que no hay manera de meter un gol, macho. Otro tiro, venga, otra parada. Digo que sí, ya llevamos 10 tiros a puerta. Y aquí seguimos, 0-0. Es leyenda, estamos jugando. Mirad lo que cuesta ganar los partidos, Yo no sé cómo coño jugábamos en definitiva, Te lo digo, en serio. ¿Cómo coño jugábamos en definitiva antes? Es imposible jugar en definitiva este juego. ¿Cómo coño jugábamos en definitiva? Es que me llega Cucurella, Es que van taca-taca Cucurella. Es tristísimo, El hijo de perra Cucurella van taca-taca, Vamos, Roque. Sí, chaval. No te creo, otra vez al palo. Me está vacilando el juego. Bueno, 0-0 en un partido que tendría que haber sido un 4-0 perfectamente, pero lo importante, señoras y señores, es que estamos en la gran final de la Champions. Veremos ahora si contra el City o contra el Milan, pero vamos a estar en esa final y la vamos a ganar, señores, la vamos a ganar. Pero quiero ver las estadísticas porque de verdad que este partido ha sido un 0-0, pero es que mira eso, es que nada, es que te lo juro que me vuelvo loco. O sea, ¿cómo no me voy a volver loco con este juego? ¿Cómo no me voy a volver loco si he hecho 13 tiros? ¡13! Y hemos quedado 0-0. Porque se ha hecho 7 paradas el hijo de perra del portero y he dado 3 palos. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es este juego? Pues bueno, chicos, después de estar en la final de la Champions nos quedan por delante 4 jornadas de Liga, las cuales las 4 vamos a simular porque ya no estamos en esa lucha. No creo que el Atleti se deje tantos puntos y de hecho nosotros pues nos volvemos a dejar puntos, así que ya la Liga totalmente fuera. Pues bueno, chicos, hemos simulado el resto de partidos de Liga, hemos vuelto a empatar contra el Rayo, luego hemos ganado al Tenerife y hemos ganado al Villarreal, así que vamos a ver cómo ha quedado la clasificación. Bueno, chicos, finalmente la liga ha quedado así. Hemos quedado a, bueno, pues a bastante distancia del Atlético. El Atlético no ha vuelto a pinchar ningún partido, pero hemos quedado por delante del Madrid. Así que nada, si hubiéramos podido ganar, ¿no?, el partido contra el Atlético, pues quizá otro gallo cantaría, pero no, chicos, el Atlético que gana la liga y nosotros que les hemos ganado Copa del Rey.
después de ese 1-0. Y ahora, señores, nos toca final de la Champions contra el City, que se ha cargado 6-0 al Milan. O sea, ojo con lo fuerte que viene el City de Pep Guardiola. Y madre mía, vaya final, señores. Se viene, se viene. Señoras y señores, bienvenidos a la gran final de la Champions entre el FC Barcelona y el Manchester City. Y espérate, porque juega el Barça y el City en el campo del United. Esto es de coña, de verdad, parece cine, parece que esté guionizado, pero os prometo que no es así, chicos. Tenemos final entre City y Barcelona en el estadio del United. Es de coña, así que vamos allá. Vamos allá, chicos, vamos con la final de la Champions. Nos ha costado un poquito jugarla porque, bueno, hay un pequeño bug en los partidos de Champions, que hay veces que tienes que reiniciar porque se te queda pillado el partido, y hemos tenido que reiniciar como 4 veces para poder jugar esta final, porque no nos dejaba iniciar el partido. Así que, bueno, a ver si ahora podemos jugar. Mierda, he puesto la final 3 minutos, me da 4. Qué bien, Rafi. Sí. ¿Yo querés? ¿Yo querés? Llévatela. Joder, tío, ¿por qué se queda pillado ahí? Oye, de verdad. Bueno, no puedo ir de nadie. Ni con Lamine. Es la primera que llegue, Haaland la va a enchufar en toda la cuadra. Vamos allá, señores. Segunda parte, de momento 0-0. Dominando y teniendo todas las ocasiones. El City de momento ni se ha acercado a la portería, pero bueno. Es una final de la Champions, así que tranquilidad. ¡Uy! ¿Qué pase? ¡No! ¿Pero por qué la controla mal? Oye, tío, de verdad, ¿cómo puede ser que Lamine Yamal controle mal un balón que le viene perfecto para quedarse solo delante de portería? Y la controla que se le va. Vale, Rafinha. Es esta. Rafinha. ¡Rafinha! 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 ¡Sí, señora! ¡Ahí está! ¡Vámonos, hombre! Minuto 60, nos ponemos por delante la final de la Champions. Golito de capitán, golito de brasileño, golito de Rafinha, pase de Lamine Yamal. Nos ponemos por delante contra el City. ¡Qué golazo de Rafinha! Y ahí está, estaba llegando el Barça, estaba dominando el Barça, tenía que llegar el gol y al final llegó, señores, al final llegó. Sí, señor, ahí está, hombre. ¡Vamos! Se lo he soltado. No, es que, no sé. O sea, jugar a la Real contra el Sevilla. Puede reaccionar y hacer directo. Y el tío me toca los cojones, ¿no? Es impresionante. Ahora dirá, no, es que ayer salí y estoy cansado. Pues no salgas. Era el cumple de mi tía abuela, 95 años. ¿De tu tía abuela? ¿Pero qué dices? ¿De tu tía abuela? ¿Qué me estás contando aquí, milongas? Anda. Buah, señores, cuidado, porque queda nada, ¿eh? Quedan minutillos. Quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos. Y ahora menos. Rafinha. ¿Yo qué eres? ¡Qué parada de Ederson! No te creo. Bueno, señores, minuto 88. Entramos los cambios. Un poquito tarde, la verdad, pero es que el balón no había salido. Y bueno. Ojito. La colgamos. Sería increíble. ¡Dale, Nico! ¡No! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pitado? ¿Qué ha pitado esto? ¿Qué pita? Señoras y señores, lo conseguimos, lo hicimos después de 3 temporadas. El Barça de Hansi Flick es campeón de la Champions. Ganamos al City en la final. Final en la cual, pues la verdad, no ha habido rival. Hemos dominado de principio a fin. Podríamos haber caído algún golito más, pero Ederson, pues bueno, se le ha parado todo. Señoras y señores, somos campeones de la Champions. Lástima que no podemos optar al triplete porque la liga se nos escapó. Pero hemos ganado este año, si no recuerdo mal, Supercopa, Copa y ahora la Champions. Veremos el resumen obviamente ahora al final. Pero era importante, se nos escapó durante 2 años consecutivos la Champions. No pudimos con ella, caímos en octavos, caímos en cuartos. Nos costó incluso pasar entre los 8 primeros en la fase de ligas. Pero por fin está aquí. 3 temporadas después, Don Rafinha, mi capitao, mi brasileño, va a levantar la Champions para el Barcelona. Viene la sexta y ahí está, señoras y señores, el Barça, campeón de la Champions. Señores, aquí está la celebración de la temporada. Como no puede ser de otra forma,
con la Champions. Debería estar también por ahí la Copa del Rey, pero ya sabéis que es totalmente invisible y no está. Pero temporada histórica con 3 títulos, Supercopa, Copa del Rey y Champions, que bueno, es un auténtico temporada. Y bueno, chicos, finalmente ya a modo de resumen, pues segundos en la liga, se nos escapó el Atleti, no pudimos con ellos esta temporada, la verdad que han sido prácticamente, bueno, han perdido solo 2 partidos, así que ha sido, pues eso, literalmente imposible alcanzarles. En la Supercopa, pues no, pensaba que habíamos ganado la Supercopa y no, chicos, es verdad, perdimos en semis 1-3 contra el Madrid, así que no, finalmente esta temporada que solo hemos ganado la Copa y la Champions, que bueno, creo que está bastante bien, realmente. Ganando una Champions, en la cual hemos eliminado al City, hemos eliminado también a la Juve, tuvimos que eliminar al PSG, en octavos nos cargamos a la Lazio, quedamos cuartos en la fase de ligas, cosa que estuvo realmente muy top. Y bueno, en la Europa League ha ganado el Shakhtar y en la Conference se la ha llevado la Fiorentina en penaltis contra el United. Y bueno, chicos, en cuanto a números, Víctor Gyökeres, 34 goles, 6 asistencias, 54 partidos jugados, 23 goles de Rafinha. Bueno, la verdad que una temporada muy buena. Quizás me sale un poco mal Lamine, porque tuvo esa lesión que se perdió bastante de la temporada. Y lleva 2 temporadas que se ha perdido casi un mes o 2 por culpa de las lesiones. Esperemos a ver que próximamente no le ocurra eso, chicos. Ojito con Pedri, en 93, auténtica locura y barbaridad. También la lesión de Ansu, que le faltan creo que un mes y medio para recuperarse más o menos. Y bueno, la verdad que temporada espectacular, chicos. Y sinceramente, iba a terminar la serie por haber ganado ya la Champions, pero creo que vamos a continuar con un episodio más, que lo haremos un poco a modo de express, ¿vale? Así que tranquilos, porque hoy no termina la serie, terminamos esta temporada en la cual terminamos ganando la Champions, pero vamos a continuar haciendo un par de temporadas más a modo de express, ¿no? En plan, intentando hacer un par de temporadas viendo si este Barça de Hansi Flick, después de esta Champions, es capaz de volver a ganar alguna liga más y sobre todo vamos a volver a intentar el triplete. Vamos a ver si es posible volver a ganar un triplete de nuevo y vamos a ver qué acontece en estas próximas temporadas para que no se quede aquí lo que viene siendo pues la serie, ¿vale? Porque tengo ganas de ver cómo continúa este equipo en futuras temporadas. Así que, chicos, terminamos aquí esta temporada del Barcelona y en la siguiente, bueno, el siguiente episodio pues continuaremos con esta historia, pero ya a modo más de simulación para ver si este Barça de Hansi Flick acaba de hacer historia del todo consiguiendo el triplete o no, chicos. Chao.